Muy bienvenidos a El Arte de la Renta, el podcast de inversión inmobiliaria donde aprendemos de bienes raíces, escuchando a invitados apasionados por las propiedades. No olvides seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y presionar like dejándonos un comentario para saber de qué forma podemos seguir mejorando para ti. Hoy nos acompaña Jordana Tume, ingeniera de profesión, madre de una hermosa hija y broker inmobiliario con más de 8 años de experiencia en el rubro inmobiliario, no solo como inversionista, sino que también como asesora. Jordana es muy particular, ya que además de trabajar como broker inmobiliario, trabajó como asesora previsional, asesora de ISAPRE, seguros y varias otras cosas. Es, Esto le da una visión global, integral y en muchas áreas que la mayoría de la gente no maneja y tampoco piensa que podrían tener relación. Jordana, muy bienvenida. Muchas Hola, gracias por aceptar Bastián. la invitación. Hola, Bastián. Muchas gracias a ti por la invitación, a las personas que nos escuchan. Bueno, mi nombre es Jordana, eh, soy mamá, inversionista, soy extranjera, peruana de nacionalidad. Y como bien dijiste, he hecho de todo. En este país, de los años que llevo, partí desde, no sé, limpiando pisos hasta hoy en día vendiendo propiedades y ayudando a la gente a cumplir sus metas, a cumplir el sueño de la casa propia, a generar patrimonio, a dejar a sus hijos protegidos. Y hoy en día nos dedicamos a eso, a hacer unas asesorías integrales en base al conocimiento que igual he ido adquiriendo a través del tiempo, con mis múltiples trabajos, y tendríamos para revisar un currículum amplio. Pero hoy en día el foco es ese, el foco es ayudar a las personas, compartir inversión, educación financiera y ayudarlos a cumplir sus metas. Perfecto, increíble. Jordana, muchas personas te conocen a través de tu cuenta de Instagram, Mamá Inversionista. Correcto. Eh, y todas las personas les encantan tus historias, les encantan tus reels, porque de verdad que dan muy buena información, pero poca gente sabe más allá qué hacías antes, qué haces detrás de cámara, Cuéntanos un poco más de eso, de esa historia de ser antes, esa historia de que no ocupabas las redes sociales hasta ahora que eres una asesora y que ayudas a las personas en bienes raíces. Mira, es una historia larga. Tendríamos para un par de un par de podcasts más. La verdad es que esto partió en la pandemia. Ya yo dentro de mis múltiples trabajos trabajé para un par de inmobiliarias en Santiago y después me fui a trabajar al norte, en la minería. Entre medio de esto, después de ciertos años trabajando en la minería, en la FP, en ISAPRE, en seguros, quedé embarazada. Entonces, cuando quedé embarazada, bueno, nos vinimos al sur con la visión un poco de tener red de apoyo, ¿cierto? Pero ambos, mi marido también es ingeniero y trabajábamos ambos en la minería. Y con el embarazo y la llegada de la Julieta, que es mi hija, nos dimos cuenta que no era viable el compatibilizar el trabajo en faena, que yo creo que a muchas madres y padres les pasa, cuando no tienes red y tienes una criatura en camino. Entonces, llegamos a Conce y entre medio de eso yo ya tenía cercanía con el rubro inmobiliario porque había trabajado en postventa, había trabajado en el área comercial años antes de la minería. Entonces se nos da la oportunidad de comprar un par de bienes raíces. Yo ya había comprado previamente a eso parcelas, ya vendí un auto cuando llegué a la minería, generé esos ingresos, los invertí, pasó un tiempo y se dio la oportunidad de comprar bienes raíces. Entonces, como nosotros hicimos el proceso hipotecario, fueron mis primeros hipotecarios, siendo que lo estábamos haciendo con un broker, me di cuenta que en el fondo Hiciste necesario, tu trámite. sí, sí, yo quise hacerlo. Entonces dije, yo voy a hacer la gestión hipotecaria porque quiero aprender de esto, quiero saber qué tan viable es este negocio. Entonces lo vi como oportunidad, doble oportunidad. Una, porque estábamos concretando la compra de una vivienda donde íbamos a vivir, otra donde íbamos a arrendar, porque ahí conocí el tema del multicrédito, ¿cierto? Que puedes sacar propiedades en simultáneo en distintos bancos. Pero la figura era mi esposo, porque en este caso yo estaba con postnatal, entonces lamentablemente el sistema castiga ahí a las mujeres que estamos con postnatal, aunque tengamos un ingreso, ¿cierto? Que está asegurado, por decirlo así, pero nos castigan igual, entonces no era sujeto de crédito en ese momento.
Entonces hicimos todo el trámite de él y ahí aprendimos el teje-maneje de este proceso hipotecario y dije, ya, acá está la opción, esta es la nuestra. Entonces concretamos las compras con bono pie. Mi marido un poco reacio, el tureño, ¿cierto? Un poco más tradicional, como no, compremos todo en efectivo. Y yo le dije, no, pues, o sea, compremos más de uno. Si vamos a vivir y tienes 3 aprobaciones bancarias, o sea, compremos los 3. Y él, no, entonces yo, ok, ¿sabes qué? Compremos el de vivienda y préstame tu figura. Compra el segundo, yo me hago cargo. Entonces, fue como, chuta, ya hagámoslo. Y lo hicimos. Compramos 2 departamentos en la Plaza Gondel, aquí en Concepción, pleno centro universitario. Entonces yo le dije, mira, esta es nuestra opción. Entonces, mientras que terminábamos el proceso y recibíamos los DEPA, a la broker que me asesoró, yo le dije, ya sabes qué, Pauli, quiero entrar a trabajar en tu empresa. Porque obviamente era la empresa que conocía en ese momento, y yo antes le daba referidos a esta chica. Entonces ella me dijo, ya sabes qué, dale, acá tienes un contacto. Mandé el currículum, me llamaron, y con la guagua en brazo, 5 meses y medio, partí las capacitaciones de... Sí, ya me iba a tocar volver a trabajar. Total, de la pandemia. Claro, entonces empecé a capacitarme, no atender clientes ni nada, yo no sabía lo que me deparaba el futuro en ese momento, o sea, era una apuesta, entre medio de eso, probando, mi marido trabajando, no sé, en una faena, en otra, yo con la guagua, como tratando de adaptar, y era como, no, o sea, es que no nos da, o sea, no puedo estar yo todo el día aquí, no hay soporte, él se va en la madrugada, llega en la noche, no nos daba devolvernos tampoco a Antofa, la guagua estaría todo el día en la sala cuna, nunca fue la idea. Entonces dijimos, ya sé qué, hagámoslo. Entonces él renunció a la pega, así partimos, que estaba con postmedal, y le dimos como freelance, ¿cierto? Y empezamos a trabajar con esto. Yo, entre medio de eso, también viendo la salida de mi empresa, por ahí hay unos chascarros que después en otro podcast te puedo contar, perdieron mi postnatal extendido, un beneficio súper importante en plena pandemia. Fue un golpe para mí, pero gigante. Eso terminó en demanda posterior. Em, pero me afectó emocionalmente mucho, porque esa era una empresa a la que yo entregué mucho y fue un error humano que no se aceptó a tiempo y por ahí después les puedo contar a las mujeres que yo creo que muchas perdieron este beneficio porque el empleador no lo supo hacer. ¿Ya? Y fue una lata porque tuve que reclamar mis derechos más allá después de 6 meses sin sueldo, porque estuve 6 meses posteriores que estaba legalmente Sin sueldo en una ciudad que no conoce y sin red de apoyo. y sin red de apoyo. Y tratando de capacitarme para decir ya, ok, al momento que esto se cierre, yo también voy a hacer figura y le voy a dar con todo y voy a empezar con las asesorías en línea que me permita estar con mi guagua. Y mientras, bueno, Andrés obviamente dándole, mostrando pilotos, haciendo como todo, porque él renunció a su pega también. Era una apuesta. Claro, los dos sin pega. Estábamos los dos sin pega, o sea, yo con pega, pero sin sueldo, ¿te das cuenta? Entonces me asesoré por ahí con una de estas famosas abogadas de internet y fue súper tajante y desagradable, llegaría a decir yo, con quien en el fondo no, porque era un trámite administrativo lo que se había perdido y como que, chao. Entonces yo decía, pero yo no puedo perder este beneficio, si es mi derecho estar en plena pandemia, hay una ley que me ampara y yo hice todo el trámite. Mira, fui entidad por entidad, hasta la superintendencia, hice todo el trámite en la buena onda, mi empleador no movió ni un dedo. Y cuando todas las entidades me fueron cerrando las puertas, diciéndome, oiga, disculpa a ese empleador, demándelo, yo volví a mi empleador y le dije, ¿sabes qué? Tengo este problema, han pasado 6 meses, yo llevo 6 meses sin recibir renta. Gracias a Dios, uno a esas alturas precavido, con un fondo de ahorro, ¿cierto? Con parcelas para poder echarle mano y venderlos quizás en el caso que fuera necesario. Teníamos los depas recién comprados, arrendado uno y el otro estábamos viviendo. Entonces, mi maternidad fue bien movida esos meses que tú debes estar tranquila. No fueron para nada tranquilos, porque yo estaba con esa preocupación constante. Em, entonces, finalmente, ese tema llegó a la justicia. Pasó un año, yo a todo esto me autodespedí porque la presión psicológica, yo amantando, intentando como visualizar mi futuro y qué era lo que iba a pasar con nosotros, que no había red, ¿cachai? Era súper incierto, o sea, yo creo que si nosotros no hubiéramos tenido una tarjeta de crédito, porque obviamente nos bancarizamos ambos y todo, previamente,
no había quien te trajera un plato de comida a la casa, era así de duro. ¿Ya? Entonces, con una guagua chica que se te podía enfermar, era terror pensar en ir al hospital o ir a una clínica, porque había mucha gente enferma. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros estábamos ahí en el TEPA, encerrados, tratando de pensar cómo iba a ser el futuro, pensando en esta demanda a la cual yo no quería llegar. No quería ni mancharme yo, pero a la vez entendí, y yo creo que muchas mujeres me van a entender, que en el fondo ese era mi derecho y era el derecho de mi guagua, y siquiera era mi derecho a poder estar conmigo y que yo pudiera estar tranquila sabiendo que iba a recibir un beneficio que me correspondía. ¿Te das cuenta? Yo siempre he trabajado legal en este país, entonces yo no estaba pidiendo un favor. Y cuando lo entendí de esa forma, dije, no, algo tengo que hacer y sé que no me voy a quedar con la respuesta de esta abogada. Voy a buscar. Porque esta era muy famosa, entonces como que yo llegué a ella con esa esperanza y fue como, no, pa. Entonces yo recaudé toda la información que tenía y contacté a otra abogada que no era nada famosa y ella me dijo, yo creo en tu causa y yo lo voy a hacer. Démosle. Estuvimos un año así, porque obviamente el empleador no, no me quería pagar. Eh, una gerencia máximo por ahí, súper machista en realidad. Eh, entonces, llegamos al juicio a la hora de, yo entre medio de ese proceso capacitándome con este otro tema. Yendo a RPA, cuidando a tu guagua, con la demanda, sin pega, se plena pandemia De la y, pandemia. y reventando la tarjeta de crédito. Mira, gracias a Dios, mi marido igual es súper ordenado. Y ahí el Andrés es como de la gente que es joven, pero es antigua. Él ojalá pudiera comprar todo con débito, todo al contado. Ya, yo no, yo entendí desde un inicio que yo tenía que bancarizarme, que yo tenía que demostrarle al sistema quién era. Y además con esa presión de que uno es extranjero, entonces que en el fondo tienes un punto menos ante la banca. Ya, yo lo pensaba así en su momento. Entonces era como que yo tenía que mantenerme ahí impecable ante el banco. O sea, es igual para cualquier chileno. La diferencia es que hay un par de bancos por ahí que te prestan menos o te miran con otros ojos cuando eres extranjero, ¿ya? Pero entonces nosotros estábamos ordenados financieramente. Yo cuando entré a la minería vendí mi vehículo porque me pasaron uno. Entonces con esas lucas tenía una inversión ya, que era una parcela en Ñuble. La compré en 6,5 millones en su momento. Entonces, cuando llegó el tema de los departamentos, y nosotros estábamos en Hualqui, como a 40 minutos de Conce, yo decido vender esa parcela. Entonces, esa parcela de 6,5 millones que me costó, pasó a venderse en 16,5 millones. ¿Ya? Entonces, nosotros teníamos ese as bajo la manga, teníamos el hecho de que como vivíamos en Hualqui, el costo de vida era bajo, yo había recibido el postnatal, el Andrés había trabajado, teníamos además este tema de los ahorros de la AFP, entonces fuimos súper ordenados. Entonces eso nos permitió dar el paso y decir, ya sabes qué, probemos. O sea, lo peor que puede pasar es que nos vaya mal y no vendamos. Y lo mejor que puede pasar es que esta sea la opción de trabajo que nos permita estar con nuestra guagua, trabajando en casa y sin exponernos. Entonces, bueno, retrocedo 6 meses, tuvimos 6 meses así, yo me despedí, me autodespedí, dije, ok, si voy a empezar algo, lo voy a empezar bien y tranquila. Entonces hice mi carta de autodespido, em, y ahí les dije de todo lo que les podía decir en esa carta, y acusé otras cosas que en el fondo yo venía arrastrando en esa empresa y que a muchas mujeres le debe pasar. Que era la diferencia de sueldos. Nosotros éramos CAM, éramos administradores de contrato de la minería. La empresa suministra elementos de desgaste para la minería, ¿ya? Un rubro nada que ver con esto. Entonces era una empresa potente, es una empresa grande. Entonces yo decía, ¿cómo les va a costar tanto llegar a un acuerdo y pagarme? ¿Por qué tenemos que llegar hasta este otro nivel? Y ahí empecé a caer en cuenta un montón de cosas hacia atrás, que mis compañeros tenían otra renta, que por algún motivo yo de repente recepcioné un FUN y el FUN venía abierto y en el FUN podías ver que esa persona ganaba 40% más en tu sueldo base, cuando todos teníamos la misma responsabilidad. No podían decir que no, que este era más profesional. O sea, había algunos que incluso no tenían estudios versus otros, pero la brecha salarial entre hombre y mujer era increíble. Entonces, todas esas cosas yo pude descargarlas después. Y con la maternidad como que uno abre los ojos a otro mundo. Y yo dije, ok, ¿sabes qué? Voy a reclamar todo esto. Porque en el fondo cuando lo revisen, se van a dar cuenta. Y así fue. Entonces,
hice mi carta, el proceso siguió su curso y yo empecé a trabajar como piloto. Como obviamente ya tenía una cartera porque había trabajado igual en AFP, en ISAPRE, los contactos vieron que uno se compró casa. Entonces esto empezó a fluir. Y empezó a fluir de una manera muy rápida. Yo empecé a vender entre 4 y 7 departamentos mensuales. Y solos, porque a todo esto estábamos aquí. Este broker está en Santiago. Por internet. Entonces, por internet, mi marido me hizo ahí un banquito de lactancia que hasta el día de hoy lo agradezco porque yo necesitaba estar en una posición cómoda con mi huevo en brazo, de tal forma que no se viera en la cámara, pero poder darle pecho mientras me capacitaba. Y él se encargaba de las cosas de la casa. Tu huevo Eh, vale. Sí, mi hija tenía 5 meses, a esa altura 5 meses y medio. Entonces, claro, el tiempo fue avanzando, mientras que la demanda avanzaba por un lado, nosotros partimos trabajando acá, ya con la autodenuncia hecha, autodespido, y nos empezó a ir bien. Entonces trabajábamos en la mañana full, y en la tarde como que nos íbamos con la gorda a pasear al parque un rato que teníamos ahí en la esquina que nos salvó la pandemia, estaba a cuadras. Entonces pudimos sobrellevarlo así. Dijimos, ya, ok, entonces nos vamos a quedar en esto. Sí, nos vamos a quedar en esto. Ya. Le dimos, nos fue súper bien. Me hicieron líder comercial en Concepción al tiempo. Eh, ya por ahí mi ex jefa de tener unas fotos, unos videos, pues yo iba a las capacitaciones acá en un hotel que hay, con mascarilla y con mi guagua en el coche. Entonces sabían todos que tenían que andar calladitos para que no despertara la Julieta, ¿cachai? O si el Andrés alcanzaba a llegar, él la sacaba cuando ya se podía un poco más tener estas reuniones de 5 o 10 personas, que estaba todo limitado, y poder capacitarme un poco mejor porque, o sea, y por internet se podía, pero no era lo mismo presencial poder conversar con otras personas que fueran del rubro, que si bien yo tenía conocimiento, no tan completo. Entonces empezaron esas capacitaciones, él se la llevaba al parque, él le llevaba la comida, cuando yo no le podía dar pecho empezó la alimentación complementaria. Entonces mira, ese primer año de mi hija fue bien movido, yo diría que fue una locura. Pero el tiempo fue pasando, seguimos trabajando, se resolvió lo del juicio, finalmente esto hasta entre medio se me categorizó una enfermedad, un síndrome de Burnout, si no me equivoco, o Burnout, no me acuerdo cómo se dice hoy en día, y claro, me vio la H y todo el tema en su momento, y yo estaba muy colapsada con este tema, emocionalmente me pegó mucho. Y finalmente eran tanto los antecedentes que si a esta empresa se le manchaban también los antecedentes ante la minería iba a ser un tema para ellos. ¿Te das cuenta? Entonces yo a ese punto buscaba que sí, que quedara el antecedente por cualquier mujer que pudiera venir después de mí. Se logró, finalmente yo temblando llegaron al acuerdo en el mismo día. Yo no pedía ni un peso más, ¿ah? Podría haber pedido lo que sugería la abogada. Finalmente no, yo pedí lo que me correspondía a mí, de servicio, y me indemnizaran el beneficio perdido. Y me pagaron. No quedé satisfecha porque mi abogada llegó al acuerdo antes de tiempo y no quedó como el registro que a mí me hubiera gustado, un precedente en el fondo, para que después cualquier mujer que se pudiera quejar por algún tipo de diferencia, estuviera el precedente ahí. Pero, pero se logró y en simultáneo yo cerré eso, dije, ok, llegaron esas lucas, las vamos a invertir. Entonces llegó ese dinero y compramos otro par de parcelas, y seguimos andando y yo por ahí firmé unas promesas de compraventa en Santiago, en Conchalí, con todo el riesgo, sabiendo que no estaba todavía bancarizada, que me quedaba onda tal. Y yo dije, vamos, démosle porque hay que avanzar y vamos, yo voy a ser sujeto de crédito de que hasta que esto termine. Con esa convicción. ¿Mm? Me impresiona, o sea, te estoy escuchando y veo que me estás diciendo departamentos, parcelas, estás aprendiendo y es como que te ir moviendo entre no un solo tipo de propiedades, o sea, está con parcelas, departamentos. ¿Qué tan importante tú crees que es saber más de más de un solo tipo de propiedades, un solo tipo de activos? Mira, es súper relevante. Yo cuando trabajaba en la FP, iba a unas empresas 3 veces por semana y en paralelo estudiaba. Siempre como que he hecho cosas a la par, en simultáneo. Entonces, yo creo que es porque no tenía opción, ¿ya? No es porque así como que me encanta hacer un montón de cosas a la par, sino porque era el momento de la vida, ¿no? Y yo tenía una jefa ahí que me decía que no había que poner los huevos en la misma canasta, porque cuando esta empresa se fue a paro, yo quedé sin clientes.
Entonces, ese aprendizaje lo saqué de la FP. Yo dije, ok, pero ahora mis clientes van a ser los compañeros en la universidad, parte de la universidad. ¿Te das cuenta? Entonces yo siempre, a raíz de ahí, dije, ok, no puedo quedarme con una sola fuente de ingresos, necesito varias, ¿ya? Entonces, en simultáneo que compramos las parcelas, habíamos comprado los DEPA, se arrendaron al tiro porque están alrededor de 5 universidades, eh, tenía los ahorros, ciertos ahorros en fondos mutuos, en un depósito a plazo, y por otro lado, teníamos, generamos una corredora de propiedades, viendo oportunidades de negocio dentro de este mismo rubro. Entonces, finalmente yo comercializaba departamentos nuevos. Mi marido tuvo que pasar a ser corredor porque para poder entregarle a nuestros clientes un servicio 360, para los que estaban fuera, es como Jordana, te compro en Conce, voy a tener vacancia cero, va a estar full arrendado, pero ¿y quién me lo ve? ¿Quién lleva el gas? ¿Quién revisa postventa? ¿Quién? Nosotros hacemos la pega. Entonces, Andrés, tenemos que ser corredores. De Andrés me dijo, ok, ya. Claro, porque también no es tan fácil buscar a cualquier persona, a cualquier corredor y dejarle No. a cargo a tus clientes. No, porque hay una pega ahí de chinos. O sea, yo admiro a los corredores de propiedades. Hoy en día nosotros estamos migrando ese servicio hacia una corredora que como todo un estudio ahí detrás, pero en su momento fue como, ok, le pido a la gente que confíe en mí, que compre en región, que era más rentable que en Santiago, va a tener vacancia cero porque estamos alrededor de universidades, pero ¿quién hace la pega, po? O si ya igual te a mirar a mi marido, le dije, ¿puedes hacerlo? Necesitamos hacerlo. Y yo no doy abasto porque tengo que ver a la gente por aquí, mientras que estoy con la guagua aquí, mi hormona revolucionada, y estoy terminando todos estos procesos. Entonces, el Andrea apañó y dijo, ya, él es ingeniero, se dedica al área de calidad, producción y todo, entonces él me dijo, ya, ok, yo sé de esto, entonces, ¿qué hay que hacer? Mira, hay que hacer esto, métete esto, y él empezó también con lo mismo, entonces, ok, ahora, además de la asesoría integral que hago yo, el acompañamiento, tú recepcionas los departamentos, haces la pre-recepción, le mandas fotos, lo que sea al cliente que necesite y después los arriendas y los administras. Entonces fue como, wow, porque además él tiene que darme soporte a mí como backup, porque yo me daba para hacer la reunión y estar con la guagua, pero tenía que lograr transmitirle la información de, oye, el Bastián quiere un departamento en Quilicura, lo quiere así, de tal color, mirando para allá, y él tenía que lograr buscar dentro de los proyectos lo que hiciera match contigo. ¿Te das cuenta? Entonces fue una pega muy en conjunto. Y además que, oye, ya, la guagua terminó de tomar pechuga, pasa por abajo, y yo seguí en la reunión, y le iba pasando la guagua por abajo, y la trita sacaba, y le íbamos a pasear. Me llama la atención que hablas mucho de tu pareja. Eh, ¿qué, ¿Qué rol tú crees o qué importancia tú crees que tiene elegir una pareja correcta para emprender o para tener negocios o para hacer lo que tú quieres? Yo creo que es vital. Es relevante saber que quien está al lado tuyo está dispuesto a apañarte, porque en este caso, si él no hubiera estado, me hubiera sido imposible estar sentada después de las reuniones en el computador con una guagua que te demanda al 100% y que además tampoco hay otra mano, porque acá no había una abuela, una tía, no había nadie que no la pudiera mirar un ratito mientras que tú vas al baño, o sea, estábamos los dos. Entonces, si yo estaba en reunión, él tenía que estar con la guagua, él tenía que preocuparse de la alimentación, tenía que sacarla a pasear o hacerla dormir en el fular, eh, y viceversa. Y cuando yo estaba con la guagua, él tenía que aprovechar de hacer sus cosas, y a ver los departamentos. Entonces, si él me hubiera estado ahí, o sea, a mí me hubiera sido inviable hacer esto. O probablemente lo hubiera hecho, pero no hubiéramos tenido el éxito o los números en el fondo, porque yo podría haber hecho esto con uno o dos negocios al mes, pero por ningún caso hubiéramos logrado 4 o 7. Y este convenio que estamos haciendo hoy en día con otra corredora hubiera tenido que ser en el instante. No hubiéramos tenido este otro flujo de ingreso, em, porque no se hubiera podido generar, no hubiera habido tiempo para eso. Entonces es vital la elección de la pareja, es Sí. vital el saber para dónde van, porque acá el foco común siempre fue la Julieta. Acá no estábamos viendo si en el fondo a mí me gustaba ser, a él le gustaba ser corredor o si a mí me gustaba ser broker. O sea, acá nuestro foco fue la familia siempre. O sea, uno, él no quería que perderse la paternidad, él quería estar con su hija, porque él tiene una mayor y obviamente antes trabajaba en minería, entonces no fue lo mismo. Dos, no teníamos red. O sea, aquí no había nadie que pudiera venir a socorrerte. Tres, yo estaba con postnatal. ¿Te das cuenta? Si yo estaba postparto. Tampoco podía como dejarme sola con la guagua y irse a faena 14 días. Entonces, mi foco fue siempre claro ese, el estar con la Julieta, el co-criar,
el estar presentes con ella, porque yo igual siempre fui súper clara con eso, o sea, yo no voy a querer una guagua para dejar en la sala con una 24/7, o sea, para eso no la tengo. Y de hecho yo fui mamá a los Eh, 3. me gusta que, o sea, lo que hiciste con las propiedades, además de usarlas como inversión, también las usaste como tu trabajo. Sí, No, entonces al final estabas ganando por los dos lados, porque estabas teniendo tu flujo mensual a través de tu trabajo, que es vender y asesorar, pero al mismo tiempo también estás invirtiendo en el mismo rubro. en el mismo rubro. Y además de eso, hay un punto súper importante que la gente realmente no toma en consideración y yo lo entendí después. O sea, antes porque yo trabajé en seguros, pero el seguro de gravamen va incorporado dentro de tu crédito hipotecario. Entonces, yo hoy en día, cuando hablo de las propiedades, no solamente lo que a mí me ha permitido generar capital, comprando y vendiendo las parcelas, que me dio un techo propio donde yo sabía que en pandemia no iba a venir un propietario a sacarme, sino que en el fondo era mi techo. Eh, Tenía otro departamento arrendado. En este caso, las parcelas nos permitían el poder venderla y generar un flujo de caja, ¿cierto? Tener un respaldo ahí en caso que no hubieran meses tan buenos, una emergencia ante mi hija y además el que ella quedara asegurada. Porque yo le decía a Andrés, si nosotros salimos mañana y nos atropella el tren, y un ejemplo que siempre le doy a mis clientes, claro, mi hija no me va a tener a mí, pero va a estar mi mamá, probablemente mi hermana, pero va a haber un patrimonio detrás, porque las propiedades que tenemos van a quedar pagadas en el momento. Entonces mi hija va a quedar con 5 propiedades pagadas, que le pagarán la universidad, le pagarán la comida, permitirán que mi mamá no trabaje y se pueda dedicar a cuidarla. O sea, lo que nosotros hicimos durante este tiempo, estos 4 o 5 años, O es uf, independiente, o sea, es distinto a comprar un seguro que tenéis que esperar a que el seguro haga los trámites, no sé, un montón de cosas para poder asegurar una pensión para tu hijo. claro, o sea, que es un trámite en simultáneo, porque cuando uno trabaja en estos rubros te das cuenta de lo importante que igual son, ¿ya? Entonces, pero mi hija va a tener esa protección, o sea, Dios no quiera, y esto no llegue a pasar, ¿te das cuenta? Porque claramente va a ser súper duro para ella. Pero yo también tenía que pensar que en el fondo tenía que generar un camino menos trabado que el que yo tuve para ella, y entendiendo además que no había red, que es súper importante eso. Con la pandemia mi mamá tampoco pudimos hacer que viniera al tiro. Mi mamá llegó a conocer a la Julieta a los 10 meses, porque con la pandemia se cerraron las puertas y no hubo cómo entrar. ¿Te das cuenta? Entonces, después ya pudo venir ella, pudo venir mi hermana, pero antes de eso, cada uno igual anda en lo suyo. La familia paterna de mi marido estuvo mientras estábamos igual, que porque estaban ahí cerca, pero después cada uno tiene sus cosas que hacer también. Entonces uno de repente hace cambios, como el de nosotros de ciudad, con cierta expectativa, y después te das cuenta que no, pues, finalmente la guagua es tuya. Entonces, con las condiciones que te toquen, tienes que aperrarlo. Exacto. Entonces, nosotros hicimos todo en simultáneo, todo. Paternar, copaternar, generar patrimonio, comprar, vender parcelas, ayudar a nuestros clientes. Y eso se fue convirtiendo en una bola de nieve, que finalmente te da también cierta reputación, que hoy en día uno puede decir, oye, que hemos hecho harto. Con razón estamos cansados, con Ajá. razón queremos vacaciones. O sea, en estos años, yo diría que tomamos vacaciones en el 2022, finales del 2022, nos fuimos a México. Gracias a los bienes raíces me pude ir con mi computador y estábamos en Cancún, pude vender y dar, en ese tiempo ya estaba como líder comercial, pude dar mi reunión por ahí, cerrar un par de departamentos, em, Qué rico, y, qué envidia. y andaba con mi guagua, ¿sabes? Para todos lados. em, entonces, los bienes raíces te permiten hacer un montón de cosas, ¿ya? Desde la libertad financiera, desde el poder vender desde cualquier lado. O sea, yo te diría que estoy como súper agradecida del rubro inmobiliario. De todos los rubros en los que he trabajado, siento que este es muy versátil, te da muchas opciones, generas lucas, y sobre todo te da tiempo. Te da tiempo de calidad, y puedes dedicarte a tu familia, a tus hijos. Y ahí tienes que ir manejándolo, que las opciones se van abriendo así, pero como un abanico, y ahí tú tienes que decir, ya, ¿qué le doy foco? ¿Sí? Sí. Como ya, no puedo seguir haciéndolas todas. Ya, Completamente, completamente. Yo sé que tú eres la mujer pulpo, pero tampoco te puedes pedir tanto. no porque pasa la cuenta. Pasa la cuenta.
Y como ahora, que dijimos, ya sabes qué, la corredora, muchas gracias a todos los clientes que confiaron en nosotros. Nos encantaría seguir dándole ese servicio 360, pero el tiempo que dedica, que requiere es mucho. Entonces vamos a migrar a una corredora más grande que ya tiene todo instaurado, tiene la estructura, más de 200 administraciones. Entonces pasemos las administraciones para allá. Quizás más adelante, cuando Mamá Inversionista o Inversiones JT, que es hoy en día la empresa que nosotros encabezamos, em, esté como queremos, podamos abrir esta otra línea de negocio y retomarla. Pero hoy en día no ese es el foco. El foco está aquí. Entonces, ¿costó hacer esa decisión? Sí, dijimos, ok, vamos a enfocar esto. Qué bueno eso, que no pierdas el foco, porque siempre tu objetivo fue tu hija. Siempre el objetivo fue tu hija, tu familia, y creo que eso también es importante. Si bien es importante tener una riqueza monetaria, creo que es bueno también ser rico en todos los sentidos, y dentro de eso está el familiar, el tiempo de poder ver a las personas que amas. Y si tienes un montón de plata, pero no tenés tiempo para gastártelo con las personas que quieres, no hay, Tiene sentido. no tiene mucho sentido. Exacto. Y eso es lo que hicimos este año, porque estábamos cansados, no pudimos tomar las vacaciones que esperábamos. Mi hija igual, obviamente lo resiente. Y ahí fue como ya, ok, nos cayó la teja y dijimos, oye, ¿sabes qué? Hay que darle al foco, que es estar con la Julieta. Finalmente no estoy teniendo el tiempo que me gustaría entre las actividades de ella, el jardín, qué sé yo. Necesito tiempo para hacer esto. Entonces, ya, ¿qué hacemos? ¿Hay algo que sacar de aquí? Sí. ¿Qué necesitamos? Ser más efectivos, más eficaces, menos reuniones, más negocios. Y como este año se concretaron muchas ventas que se hicieron hace 2 años atrás, en mi entrega futura, mi marido estaba vuelto loco con los corretajes. Entonces yo le dije, ya, saquemos cuenta. Entonces, mira, 10 corretajes no significan tantas ventas. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el foco? Ya, vender. El foco es vender. Yo te necesito aquí, de este otro lado. Entonces, y así todos vamos a tener tiempo en familia, todos vamos a poder tomar vacaciones. Pero ok, esto es muy demandante, sí. Nos dio un flujo en su momento, bien, agradecido, pero no es el foco. Hoy no, quizás más adelante. Entonces, cerrémoslo, ok, cerrémoslo. Entonces buscamos la mejor opción para nuestros clientes y hoy en día se está haciendo ese traspaso. Y para él, yo sé que también fue un alivio. ¿Sí? Entonces, eh, es justamente eso, no perder el foco. O sea, el foco es esto, este es el Es negocio. importante también que ustedes dos se complementan, o sea, llegan al consenso, al acuerdo, y los dos, a pesar de que todo lo llevan a números, siempre está el objetivo de familia, que Y están ahí. cuesta, ¿ah? Cuesta, no te voy a decir que no, porque de repente ahí tienes una visión. El Andrés es de las personas que ojalá pudiera trabajar detrás del computador tranquilo, sin hablar con nadie más. Y hoy en día le ha tocado salir a lidiar con otras cosas, hablar con inmobiliaria, ver otros temas. Pero tocaba crecer también. Y yo creo que esa es una de las oportunidades que también te da el rubro inmobiliario. El crecer, el profesionalizarte, el avanzar. Yo creo que si tú le preguntas a él hace unos años atrás, oye Andrés, ¿tú te ves en esto? No, o sea, yo soy ingeniero y quiero estar aquí en calidad, detrás de mi computador, yola, saliendo a terreno cuando debo salir, pero no me veo en esto. Y hoy en día está ahí con un equipo, haciendo los procesos, porque estamos también en una etapa de crecimiento donde esto mismo, estos clientes, esta avalancha nos dijo, oye, es que no puedes seguir sola tampoco tú. O sea, no te da para hacer 30 reuniones al día. Y te están llegando clientes. Y ahí viene el tema de las redes sociales. Fue como, yo antes decía, no quiero redes sociales porque yo trabajo con referidos. A mí me llegan los clientes porque el Bastián me mandó un cliente porque quedó feliz con mi servicio y así. Y después fue como, oye, no, tú tienes que subirte a las redes sociales porque es para donde va el tema y hay que hacer marca personal. Y por ahí conocí al Nico Orellana y empecé al Francisco Ackerman y empecé como a meterme en ese otro rubro. Y dije, ya, es que en realidad toca. Y esto fue este año, fue así, 2024, te estoy hablando como en abril, que entre medio de eso yo decido, me digo de Mario, ¿sabes qué? Estoy cansado un poco de trabajar para el resto. Lo que nosotros hacemos es harto y siento que no está siendo bien retribuido. Entonces él me dice, con un contrato en la mano, yo con un contrato en la mano, él independiente, con la corredora, eh, pero trabajando para un broker. Entonces, yo agradezco el conocimiento, agradezco todo, pero yo creo que nosotros estamos listos
para avanzar, para dar un paso. Por ahí como que lo pensamos, entre medio de eso las cosas no andaban bien en la empresa, ellos estaban con un tema de fusiones y cosas. Entonces dije, ya, yo creo que el mejor momento es ahora. Lo peor que va a pasar es que si nos va mal tengamos que regresar y nos van a recibir con las puertas abiertas porque nosotros nos llevaban a Santiago, nos premiaban, tuvimos primer lugar en venta los últimos 2 años, íbamos como familia, íbamos con la Julieta. Entonces yo tengo mucho que agradecer a esa empresa. Pero también yo retribuí mucho. Entonces ahí vino como otro proceso un poco complejo, diría yo, de este 2024, donde nosotros en el 2023 renunciamos a finales de año. Yo creo en las redes sociales y ahí digo, ya, me subo a esto. ¿Y cómo me subo? ¿Cómo lo hago? Porque yo tenía un Instagram personal con un nombre así, ¿sí? Ya, pero ¿qué soy hoy en día? Empecé como a buscar cómo generar Instagram, cómo poner tu usuario. Dije, ¿ya qué soy hoy en día? ¿Soy una mamá? Sí. ¿Soy ingeniera? Sí. ¿Te suena o no? Ya. Es que yo soy inversionista. Soy mamá inversionista. A eso me dedico hoy en día. ¿Puedo transmitir este conocimiento? Sí. ¿Tengo más cosas que aportar? Sí. Entonces busco ventas a través del Instagram. En ese inicio no, porque en el fondo las ventas me llegaban porque los clientes me llegaban, así como Jordana me mandó Juanito y dijo, ponte en manos de Jordana, ella te va a decir qué tienes que hacer. Haz lo que ella te diga. Entonces los clientes llegaban así. Entonces dije, ya, soy mamá inversionista entonces. Lo creamos. Y así salió. Y así salió, así salió. En paralelo con eso, conversando con una contadora, le habían robado la marca. Para mí me había costado harto siquiera abrir ese Instagram. Entonces, ella me dice, regístralo. Y yo le digo, pero es que eso significa generar, hay que registrarlo en INAPI, asociarlo a una empresa. Y claro, yo quería independizarme, pero no sabía si en realidad quería crear toda esta estructura, así como ya. Yo quería como probar primero. Y Claro, y al final el medio te empujó a que tenías que avanzar. Y el medio me empujó. El medio me dijo, ok, formaliza, creé la empresa del año pasado, registré la marca en INAPI sola, porque por ahí veía que habían páginas que te decían, y dije, no, esto lo quiero aprender yo. No es algo a lo que me dedique, ni que me vaya a dedicar en correos del Siempre te ha gustado hacer los trámites tú, no Sí, para ahorrarte, más que para ahorrarte, para aprender. me gusta eso, me gusta aprender, el saber qué tanto hay detrás de esto. ¿Realmente es tan complejo? ¿Podría hacerlo yo? No para dedicarme, pero en el fondo me gusta como saber cómo se hacen las cosas. Entonces, como hay cosas que me gusta comprar las listas, o sea, como en todo orden de cosas. Entonces, me metí, fui mi propio conejillo de India, me salió la resolución, después se lo hice a una prima, la ayudé. em, y hay gente que cobra por esto y muy bien pagado, la verdad. Entonces registré marca, salió la empresa, renuncié a la pega, ¿no es cierto? Formal. Y entre medio de eso me embolinaron un poco la perdiz con otra empresa, otro broker. Así como, oye, vámonos para acá, esto es súper bueno. Y ahí viene como lo que nos pasa a todos. Como ese temor de, ¿doy el salto o no lo doy? ¿Y qué pongo con las cuentas? Claro, sí. ¿Qué pasa con el flujo? Porque nuestra corredora se alimenta de lo que tú vendes. Y si no vendes, ¿qué pasa con la corredora? Se te acaban los flujos ahí. Era verano, ponemos en venta las parcelas. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, yo igual algunas cosas soy como más arriesgada y otras cosas soy como más segurito. Entonces, como que en ese momento mi temor fue más que el ímpetu que me había hecho salir de la otra empresa y decir renuncio, yo me voy, porque yo puedo. Entonces, fue como, oye, ¿sabes qué? Hagamos esto tranqui, probemos, veamos cómo nos va, pero ¿sabes qué? Me están ofreciendo esto otro. Y claro, no todo lo que brille es oro, dicen por ahí. Entonces, un poco en la confianza, y yo dije, sí, ¿sabes qué? Intentémoslo. Vamos para allá, aterremos, vemos cómo va. Mi marido siempre ahí, como un poco reacio. Oye, pero ¿estás segura? Porque vas a tener que vender más masivo acá para ganar. Las Siempre con la comisiones. versión al riesgo más Sí, alta. él siempre, y en ese caso tuvo razón, ¿ya? Yo debo darle ese punto a él, él tuvo razón porque estuvimos un par de meses nomás, hicimos la pega, y claro, económicamente, esta decisión nos llevó a un hoyo económico, porque el flujo que recibíamos era el tercio de lo que estábamos acostumbrados a recibir, porque habían otras cosas condicionantes para llegar a ganar lo que esperábamos, que tampoco era comparable con lo que yo venía ganando antes. Entonces, Em, claro, no nos preparamos para ese salto, entonces empezamos a comernos los ahorros, esperando que ese salto llegara,
Y en realidad en esos 2 meses vimos que no se iba a dar ese salto. Y además requería mucha presencialidad. Yo necesitaba estar en eventos, necesitaba estar ahí, y la Justo Julieta lo que no querías. yo no quería. ¿Te das cuenta? Entonces yo dije, ya, ok, es que esto no está generando un drama gigantesco. Entonces, ya obviamente ocupando línea, o sea, los ahorros en ese momento. Y entre medio de eso se da la oportunidad de comprar una parcela en simultáneo, yo siempre con cosas en simultáneo. Me ofrecen, por otro lado, generar un broker. Una persona a la que le compro siempre parcela me dice, Jordana, hagamos un broker, tú tienes la experiencia, yo pongo todo el respaldo económico, pongo la oficina, todo. Dije, no, porque no es mi momento, porque yo quiero estar con mi hija, ¿cachai? Y necesito saldar este tema económico que se me está generando por aquí. Entonces, no estoy lista para este proyecto, muchas gracias, todo bien, ya, pa. Entre medio de eso, por ahí me escribe un influencer, financiero para ofrecerme pega, y yo, que no me conocía a nadie, en un principio le digo, sí, démosle, pero acepto esta otra propuesta. Y le digo, no, sabes que ya no puedo porque me llevaron aquí y me contaron que iba todo tan bien aquí que en el fondo me voy a ir para acá. Yo no sé en qué momento, porque era cosa de dimensionar quién me estaba hablando, ofreciéndome pega, versus una empresa más chica. Pero bueno, yo me fui por allá, pagué el noviciado, económicamente nos generó un hoyo más o menos. Y dijimos, ya, ¿qué echamos mano? Y acá viene la importancia del diversificar. Acá viene la importancia de tener algo que te respalde, algo en lo que tú puedas poner a la venta y que te genere un flujo de caja. Porque a mí todo lo que había cuidado en esos 2 o 3 meses se me vino abajo, porque obviamente había un flujo que pagar mensual, no estaban ingresando, o sea, estaban ingresando ventas, pero no estaba ingresando el flujo que esperábamos. Los proyectos para la corredora estaban atrasados, por ende el Andrés no estaba recibiendo departamentos, entonces era otro flujo que estaba sin generar. Y pusimos en venta, dijimos, ok, vamos a poner en venta, bueno, no. Y entre medio de eso nos ofrecen una parcela, que era como una alternativa así, pero buenísima. Me llama un gallo, un desarrollador, Jordana, hay una parcela que cuesta 18 millones y la va a vender mi hermano porque se va a Estados Unidos, pero tiene que O tenerla sea, de aquí al viernes estaba ahí con problemas de plata y Sí. que llegó una oportunidad para invertir. para invertir. Cuando no teníais plata. Cuando no tenía plata, a 9 millones de pesos y valía en el mercado 19. Wisin. Entonces, llega esa oportunidad y yo al tiro bajo la información porque tengo clientes buscando y llamo a un cliente y le digo, oye, Ale, tengo esta oportunidad. Entonces él me dice, ya anda a verla y me avisas, pero todavía le como más o menos ahí un poco dudando. Fuimos con mi marido y mi marido me dice, esta parcela vale lo que dicen, o sea, el Ale la tiene que comprar, me dice el primero, porque fuimos juntos, la Julieta en el jardín, partimos a Yumbel, llamo al Ale y no me contestaba. Le escribo por WhatsApp tampoco. Entonces como yo rando no estoy seguro y el Andrés me dice, ahí viene a él le dio el pic ahí de que en los años anteriores no había tenido de arriesguémonos. Y me dice, Jordana, comprémosla nosotros. Y yo le digo, pero ¿con qué plata? ¿Con qué plata? Si todavía no nos han pagado esto y cuando nos paguen va a ser el tercio de lo que esperamos, no alcanzamos a cubrir las cuentas, y este mes termino de gastarme como los ahorros, el fondo de reserva. Entonces, ¿de dónde saco lucas para comprar esta parcela? Entonces le digo, en mi cabeza yo también le digo, o sea, la única opción sería como sacarlo en la línea de crédito, ¿cachai? Ponerse a vender como loco para que las lucas lleguen, pero vamos a quedar al límite, o sea, nunca habíamos estado en esta situación. Pero era tan buena la oportunidad que él me dice, sí, pero o sea, aunque la pongamos a vender, o sea, la pongamos a la venta luego, aunque en realidad él la miró con ojos de proyección de construir ahí porque estaba muy cercana a Conce. Dijo, si la ponemos a vender luego, igual se va a poder vender al precio normal, y si nos la quedamos, vamos a poder tener acá lo que andábamos buscando, que era un sitio más grande y a un valor accesible. Entonces, yo lo miro y digo, ya, pero eso significa que vamos a tener que trabajar como locos. Y él me dice, sí, ¿estás claro con eso? ¿Te vas a secar mandando correo y yo me voy a secar haciendo reuniones? Entonces él me dice, sí, démosle, vale la pena. Ya, ok, démosle. Y sacamos las lucas de la línea de crédito Y se endeudaron. de distintos bancos. Y no se De endeudó. distintos bancos. De distintos bancos, porque obviamente yo tenía, eran 9 millones, entonces yo nunca he sido amiga de las líneas de crédito tan altas, siempre he tenido como poquitas y cuando me han ofrecido muchas he pedido que la bajen, que además hay un cobro ahí, bueno, la gente no sabe de repente de esto. Entonces, ya ok, saquémoslo de estos bancos y comprémosla.
la compramos. Y resulta que el flujo de este otro lado llegó, no era claramente lo que esperábamos, porque además ahí habían otras condicionantes que yo no había leído o quizá en su momento no se me explicaron muy bien, y la plata fue menos de lo que esperaba. Y dijimos, ok, pero tenemos estas otras parcelas, pongámosla a la venta. Pusimos la otra parcela a la venta, no nos hablaba nadie, nadie, versus la experiencia que habíamos tenido antes de vender súper rápido las parcelas cuando las publicábamos. Teníamos una en Cauquenes, nada, nada. Entonces llegó el punto en que dijimos que ya no hay línea de crédito, porque la ocupamos para la parcela, ocupamos los ahorros, y este mes es crítico. Es crítico porque nos va a tocar, o sea, yo uso de forma ordenada la tarjeta de crédito, o sea, yo gasto todo, pago todo con la tarjeta de crédito, pero tengo cubierto las lucas para prepagarla o pagarla. ¿Te das cuenta? Está dentro de mi presupuesto, Claro, no gastas más. O sea, más de lo que puedo pagar. Pero ahora no era el caso, o sea, yo ahora iba a tener que hacer uso de la tarjeta de crédito porque no iba a tener para cubrir los gastos básicos y íbamos a tener que comprar todo con tarjeta de crédito. Entonces el problema iba a ser cuando llegara la facturación. Entonces ahí nos sentamos nuevamente, eh, yo hago mi análisis y le digo, ya, eh, una, tenemos que salir de aquí, de donde estamos. Dos, tengo claro que no quiero volver a la empresa A, porque ya es algo que se cerró. em, entonces es el momento. O sea, o nos lanzamos y generamos flujo y yo necesito vender 8 departamentos. Y él me miró así como, porque lo normal son 4, mejor de los escenarios pueden llegar a ser 7, pero yo necesito vender ahora 8 departamentos este mes. Ojalá todos con entrega inmediata. Y él me dice, pero ¿y a dónde? A las inmobiliarias. Porque a todo esto me había contactado entre medio de una inmobiliaria, así como, oye, Jordana, te toca escriturar. ¿En qué empresa estás? ¿Estás en la A? ¿Estás en la B? Entonces, claro, porque si que vendías a través de un intermediario, la comisión iba a ser más baja. más baja, yo necesitaba vender rápido. ¿Te das cuenta? Entonces, para cubrir este flujo que habíamos sacado de la parcela y para que el flujo que no me estaba dando esta nueva empresa, poder cubrir el mes en curso y tener el mes siguiente cubierto, ¿te das cuenta? Porque además los corretajes también estaban parados porque los procesos hipotecarios estaban lentos y no habían corretajes de este otro lado. Entonces, como que esas dos fuentes principales se vieron atrapadas ahí. Y las terceras, que son las parcelas, no se movían. ¿Te das cuenta? Entonces, el Andrés me dijo, ya, ok, ¿y qué necesitamos hacer? Esta es la línea, mira, esto es lo que debemos, esto es lo que hay que pagar, esto es lo que urge, y estos son los departamentos que necesitamos vender. Eh, y entonces le dije, ¿sabes qué? Como no vamos a tener flujo rápido, porque aunque le vendiéramos a las inmobiliarias esta cantidad de proyectos, o sea, de unidades, no tenemos flujo, po, ¿cachai? Porque la inmobiliaria se va a demorar 30, 60, y eso sí es que nos pescan para darnos un stock directo, porque ya nos había hablado una para ofrecernos stock. Entonces, en esa planificación, yo siempre con mi plan ABC, digo, ¿sabes qué? Voy a aceptar la propuesta de este influencer. Voy a renunciar a la opción B que tenemos, eh, que anímicamente a mí me había generado igual ciertas cosas, porque estaba en una oficina, porque había equipo, uno podía dar aporte, entonces como que eso igual me pesaba un poco. Imagínate, yo de postnatal, mi hija 3 años, Era una familia tengo más familia, más más amigable. amigable, pero económicamente no, y con tiempo con mi hija, que era el foco, tampoco. Entonces tocó tomar decisiones así como rápidas nuevamente. Fue como ya, que renunciemos, sí, ya, chao. Llamé a este otro lado, habían pasado 2 meses. Oye, ¿sabes qué? Estará la propuesta con la cara ahí, pero Jordana, ¿qué te pasó? Pucha, pasa esto, ¿cachai? Me pagan el tercio de comisión, necesito. Ya, ok, pero necesitas que estar full. Ya, ok, ningún problema. Me dieron el pase y ahí me agendaban las reuniones. Entonces yo empecé a trabajar ahí, a vender, y en simultáneo nos empezaron, bueno, a todo esto yo ahí les dije, fui súper transparente con eso, que yo no quería exclusividad, porque estaba en un límite y le transparenté a esta persona y dije, ¿sabes qué? Yo estoy en este límite donde lo que se me cruce por el camino lo voy a vender. Entonces, ¿Sabes qué? Eso es súper importante porque a veces uno, no sé, o sea, yo creo que si hubieras estado en una situación más cómoda, no hubieras tenido ese coraje para negociar de esa forma, porque no negociaste. O sea, le dijiste que esta es mi situación sí, y estas son las condiciones que puedo aceptar. Pero, pero si tal vez hubieras estado más relajada, hubieras dicho, ya, no hay problema, me la puedo igual, acepto lo que me ofrezcan. sí, porque esta empresa, que era la empresa C,
me equiparaba a las condiciones de la empresa A. Entonces, claro, era freelance igual, pero yo lo que no necesitaba era una exclusividad, que era lo que la empresa A siempre me cohibió. ¿Te das cuenta? El tema de la exclusividad. Entonces yo le dije, si es que yo quiero vender lo que sea. Tengo parcela a la venta, tengo usado, necesito vender porque necesito un plus, estoy así al límite. No sé, me quedan 80 lucas en la tarjeta de crédito. No había ocupado las otras, porque suelo ser ordenada con las tarjetas y todo. Pero es como, o sea, o nos mantenemos acá y llega el flujo, o tenemos 80 lucas en la tarjeta de crédito. Nunca nos había pasado, llevamos años bien. Entonces, o sea, olvídate de vacaciones, olvídate de cualquier gasto extra, todo se paga con la tarjeta, y si llegan lucas hay que pagar la tarjeta para seguir ocupándola y hacer esa bicicleta en lo que llegan los flujos totales y pagamos. Y es lo que se vende la parcela. Entonces, como no se vendía la parcela de Cauquenes, y ya llevamos 3 meses con esto, yo le dije a la Andresa, es que, bueno, renuncié aquí, volví con el influencer aquí, me puse a trabajar, nuestros referidos los vamos a atender en la noche y vamos a ver qué otras inmobiliarias nos pescan para vender directo. Entonces, en la mañana trabajaba para este influencer, súper respetando sus leads y todo, bien, ningún problema. Agradecí esa oportunidad que nos dio un flujo, porque ahí pague o no pague la inmobiliaria no es tu drama, te pagan como broker, ¿cierto? Y por este otro lado estaba el riesgo de atendamos a nuestros referidos, pero vendamos directo por la inmobiliaria, aunque el flujo se demore, es el triple de lo que vendes, de lo que ganas por aquí. ¿Cachai? Entonces, hagámoslo, ya hagámoslo. Entonces, fue un mes, te estoy hablando que nosotros renunciamos, junio fue súper trabajado, eh, y julio nosotros, le dije, el foco de este mes son 8 departamentos, tenemos que vender 8 departamentos. Pueden ser 4 acá, 4 directos por nuestro lado, pero tenemos que lograrlo. Vendimos 11 departamentos ese mes. Entonces, la presión sí ayuda. Ayuda completamente, o sea, la necesidad además, porque el saber que todo lo que tú habías logrado está en un punto donde todos estos años de trabajo se te pueden ir a las pailas, porque los arriendos de los otros depas se pagan con el dividendo, pero nosotros ya tenemos la casa, que en el fondo hay que pagar el dividendo nosotros, más los gastos básicos de la casa, eh, y las cuentas de esta línea de crédito que habíamos sacado para poder comprar esta parcela. Entonces yo le dije, ya sabéis qué, el remedio para esto va a ser la misma enfermedad. Vamos a vender la parcela. Como estaba en un tan buen precio y la compramos tan barata, vendámosla. Y mi marido me dijo, es la única opción, y dije, es la única. Es la única porque la de Cauquenes no se está vendiendo. Entonces, vendamos la de San Juan y vendámosla un poco más bajo del precio de mercado para que salga rápido. Resumen, nosotros en toda esta vorágine de cosas que te estoy contando, como esa parcela fue con vista de segunda vivienda, no tanto de inversión, porque a mi marido como que lo enamoró, nosotros no inscribimos esa parcela. Entonces resulta que el comprador me sale así. Yo lo pongo por una corredora porque le digo, oye, es que yo no tengo tiempo para esto, no voy a ir a Yumbel, entonces véndemela, por favor, tu comisión la transamos, etcétera, pero necesito venderle, esto es el mínimo que necesito. Y le cuento a la corredora, estoy en este proceso. ¿Cachai? Yo usé plata del banco, los intereses me van a comer, necesito solucionarlo y esta otra parcela no se vende, eh, y no tengo flujo y estoy armándome. Entonces, ya me hice ya. Pone la venta y conseguimos vendedor, cosa comprador rapidísimo. Y cuando vamos a hacer la venta me doy cuenta que no la había inscrito. Entonces, Entonces, tuviste que esperar el trámite de inscripción tuyo y después el trámite de inscripción del comprador. olvídalo. O sea, lo que yo hice ahí fue literal ir a llorarle la carta a la conservadora. Fui y le conté y dije, mire, Y además, un parcela conservador de regiones. Entonces, fui, toqué la puerta, toqué todas las puertas había y por haber, porque nadie te quería dejar pasar. Y es como, oye, por favor, mira, tengo esta deuda. ¿Cachai? Si no la pago, me va a llegar literalmente la quiebra. Entonces necesito el flujo. Entonces, ella me entiende, me escucha, que lo agradezco mucho en su momento, y me dice, ok, la voy a sacar en 2 semanas. Entonces, ¿qué se me ocurrió a mí en el momento? Dije, ok, firmemos una promesa de compraventa, dejemos barrada la venta y en 2 semanas va a estar lista. ¿Ya? ¿Qué me dice el gallo? Ningún problema, pero lo vamos a hacer con Valevista. Y nosotros, en la desesperación de la venta y el apuro de poder concretar el negocio y no perder esta oferta, que además iba de la mano con el valor que buscábamos, le digo, ok, firmemos la promesa de compraventa y cuando salga la inscripción, que yo esperaba que fuera rápido, pagas la diferencia. Gallo me dice, ya, ok.
Hicimos el proceso, ningún problema. Yo te diré que pasaron 3 meses y medio y esa parcela no se inscribía, ¿ya? Mientras que pasaban esos 3 meses y medio, yo vendí estos 11 departamentos diversificados entre la empresa broker y inmobiliarias que me empezaron a buscar y empecé a vender directo y los flujos empezaron a llegar. Y eso fue así como, oh, Entonces, entre la desesperación porque la parcela no se estaba vendiendo, o sea, no podías vender tu inversión, pero en tu negocio estaba yendo maravilloso. Tu inversión no se estaba vendiendo, no estaba líquida. Pero tu claro, negocio sí. mi negocio sí, pero además el flujo era 30, 60 y 90. Entonces yo sabía que iba a llegar dinero, entonces tenía como todo estancado en ese momento. No teníamos corretajes, ya, no habían departamentos para arrendar. Los departamentos los estaba vendiendo, estaba logrando el número, había vendido 11. Yo nunca había vendido 11 departamentos en un mes, pero hacía reuniones desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. El tiempo con mi hija fue limitado, súper estructurado, ahí tuvimos el apoyo de mi mamá, secándonos, tomando agua con suerte entre reunión y reunión, y el Andrés full cotizaciones. Fue una pega de chino lograr ese número. Em, pero claro, tenía todo parado. Tenía parado el flujo de la venta, tenía parada la venta de la parcela, y la que era mi último recurso, sacrificando esa opción de posible segunda vivienda, ¿Y al se final qué pasó con esa parcela? se vendió. Finalmente tuvimos que hacer lo mismo. O sea, fuimos 1000 veces a hablar con la conservadora, entre que medio ella se enfermó. Mira, fue como un tiempo de aprendizaje muy duro, porque el nivel de riesgo que asumimos fue muy alto al que veníamos considerando antes. Tú me preguntas hoy en día, ¿valió la pena? Sí, porque aprendimos. Sacamos mucho en limpio de esto. Pudimos retomar el foco, pudimos ordenarnos, llegaron los flujos de los departamentos que vendimos y pagamos en el acto todo. Lamentable porque tuvimos que perder esa inversión que fue muy buena y que eventualmente pudo haber sido la segunda casa, el segundo espacio que andábamos buscando. Pero el costo mental, la presión del día a día, el saber que en el fondo no había de dónde llegar a flujo para pagar las cosas, te quedaba poco cupo en la tarjeta, estuvimos muy al límite con eso. Y si yo me Ujú. pasaba, ¿Mm? Y a pesar de todos los problemas que tuvieron, me estoy dando cuenta que las propiedades o las parcelas que compraste eran todas de regiones. Sí, y en todas las regiones. Tú también tienes propiedades en Santiago. También tengo en Santiago los dos departamentos que justamente tengo que escriturar son de Santiago, pero las Y parcelas están acá. si te está gustando el contenido, no olvides darle like, suscribirte y seguirme en redes sociales. Y a pesar de todos los problemas, ¿tú crees que invertir en regiones conviene? ¿Más que Santiago? Porque mira lo que pasó. Pasaron estos 3 meses, ¿cierto?, en los que yo estaba así, pero entonces yo me senté con mi marido, que él obviamente afligido también con esto, y yo siempre he sido más práctica. Entonces le dije, mira Andrés, nadie nos va a venir a ayudar. Nadie te va a pasar 20 millones para decirte, toma, cubre los gastos de la parcela, cubre tu línea de crédito y ten tantos meses hacia adelante para cubrir lo que llega en tu otro flujo. Eso nadie lo va a hacer. Nunca lo han hecho. Nadie, no hay nadie. Entonces, ¿quiénes estamos nosotros? ¿Qué es lo que sabemos hacer? Vender. ¿Qué vamos a hacer? Vender. Eso vamos a hacer. Entonces va a ser un periodo corto donde vamos a tener que estar full para lograr los números, lograr las lucas y salir de esto. Y después de eso, moraleja, nunca más con la línea de crédito, nunca más con este nivel de riesgo. Y la inversión a la par, como siempre lo hemos hecho. Siempre compramos una, la engordamos y vendemos la parcela y así. Entonces, me vi en ese punto en el que tenía en venta la de Cauquenes, que era la que llevaba meses y no se había vendido. Pusimos a la venta la de San Juan y teníamos las facturas corriendo, que ahí activamos la empresa porque todo el mundo te pide facturar y gracias a Dios la teníamos creada. Entonces, sin ni un logo, porque no la teníamos con logo, empezamos a facturar como estaba. Si facturemos y creemos un mail ahora, pero a la inmobiliaria tienes que tener una formalidad. Y fíjate que esto fue en julio y en agosto todo se destrabó. O sea, había noches en las que yo estaba así como rogando que el día siguiente nos pagaran, porque habían cosas que cubrir. ¿Cachai? Nos íbamos a quedar sin saldo. O sea, comida nunca faltó, pero era un desastre porque, en el fondo, todo lo que habíamos trabajado, estábamos a punto de perderlo. O sea, estábamos a punto de... Yo no podía caer en DICOM, porque yo tengo que escriturar 2 departamentos en Santiago, que compré cuando no era sujeto de crédito, y tengo el 20% pagado de esos pies.
Entonces, era mucho lo que había en juego. No era solo el atrasémonos con las cuentas, paguemos el interés. ¿Te das cuenta? Entonces, em, ya, ok, llegó agosto, eh, y yo sin ninguna fe reposteo en la parcela de Cauquenes, en un grupo de WhatsApp, de la misma comunidad, y me escribe un gallo. Me dice, yo la quiero, pero soy de Santiago. Tengo la plata ahora, pero no puedo viajar. Nosotros vamos, le dije, no te preocupes, pesqué mi guagua a la Andrea, le dije, mira, el gallo la quiere. Obvio, después de estar esperando meses, un pasaje más, un pasaje. Y vemos, el gallo ni me regateó el precio ni nada. Yo le dije, ya, lo único que te pido es que hagamos la reserva, hagamos la promesa, porque yo me voy a dar medio pique desde Concepción para firmar. Ya me dijo el gallo. Entonces partimos para allá, firmamos la de Cauquenes, fuimos con mi mamá, con la goleta, todo en bus. Llegamos a Las Condes, firmamos el gallo con un drama de valerista, se logró la parcela de Cauquenes. Ya, fue como el primer alivio. Listo, llegó la parcela de Cauquenes. Entre medio de eso, como digo, se puso a la venta esta otra parcela que se demoró la vida. Entonces esta parcela de Cauquenes nos permitió a nosotros respirar, nos permitió a nosotros pagar ciertas cosas, que no era la totalidad de lo que necesitábamos, pero nos permitió respirar porque estábamos sin saldo, sin ahorros, sin línea de crédito y con el cupo justo de la tarjeta. Entonces, llega este flujo, se pagan una parte de las cosas, seguimos trabajando, y dije, no podemos bajar el nivel porque hasta que llegue esto otro, pueden pasar 6 meses, ¿y qué vamos a hacer? Nos vamos a volver a meter en un hoyo, entonces olvidémonos de esas lucas y trabajemos como si no las tuviéramos. Seguimos trabajando, me tocó ir a llorarle la carta a la conservadora de Yumbel, por aquí y por allá, y finalmente esa parcela la cobramos, sin mentirte, el 17 de diciembre. O sea, si yo no hubiera tenido la otra parcela y no nos hubiéramos puesto a vender, la esperanza puesta en esta tercera parcela hubiera sido un fiasco. Porque no hubiéramos podido, si hubiéramos en el momento activado esa diversificación de decir, ok, me pongo a vender, pongo las parcelas en venta y todo en simultáneo, no hubiéramos tenido el recurso. O sea, en 3 meses no hubiéramos ido a las pailas. Bueno, ahí también está la importancia de moverte rápido y tomar decisiones rápido, porque las propiedades, si bien son buenas formas de invertir, no son muy líquidas y se demoran. O sea, que te demores un par de meses en vender una propiedad no es raro. No, está dentro del proceso normal, pero éramos nosotros lo que necesitábamos este tema rápido. Y con las parcelas anteriores nos había ido así, o sea, dentro del mes las lográbamos vender, pero tampoco habíamos pasado el tema del vale vista, lo habíamos hecho para la casa, pero jamás nos imaginamos en nuestra experiencia que esto iba a pasar. Pero pasó, y nos pasó todo juntos. Todo lo que nos podía pasar nos pasó juntos. Entonces, fue como ya agarrémonos de las manos, encomendémonos, pero más allá de pedir y con mucha fe, o sea, hay que poner manos a la obra, po, ¿cachai? Y hay que hacer lo que mejor sabemos hacer, y de la mejor manera posible. Entonces, claro, el trabajo fue full, logramos ir pagando las cosas, empezaron a llegar clientes que se vendían directo, seguimos trabajando en simultáneo para este otro influencer, y eso nos permitió generar la liquidez por aquí para mantener la casa, ¿cierto? Y por este otro lado, em, empezar a generar las lucas para pagar lo que habíamos consumido en las tarjetas de crédito, que nos había consumido los meses que estuvimos sin lucas cubriendo esos cupos. Y así pudimos terminar el 2024 diciendo que lo logramos. Volvimos a tener nuestro fondo de reserva, pagamos las cosas, no caí en home, puedo sacar. Impresionante. O sea, se metían debajo del agua, salían a tomar aire y se metían debajo del agua de nuevo. Fue literal así. Y entre medio, tener que, o sea, seguir dando estos consejos de educación financiera y todo, o sea, ahora los puedo dar con mucha más veracidad aún, porque antes, claro, siempre fue lineal, siempre me mantuve ahí, pero en el fondo, incluso cuando iba a grabar, yo decía, no, no grabemos ese contenido, porque hoy en día no me siento con con la moral como para decirle a la gente, no hagas esto. No puedo, ¿cachai? Más bien después tengo que salir a decirles, oye, me equivoqué en esto, tomé esta decisión apresurada, esto me llevó a esto, pero pude resolver así. Pude decir, ok, tenía esto bajo la manga, tenía esto otro, resolvamos, movámonos, accionar. Si en el fondo eso es. Pues si nos quedábamos aquí llorando, Por una parte también, algunas personas piensan que a las personas que les va bien o que tienen muchas propiedades o que han sido buenos inversionistas o buenos vendedores, lo son porque han hecho todo bien. claro. Y la verdad, a veces es todo lo contrario, justamente porque se mandaron muchos condoros,
es porque saben súper bien y en carne propia lo que no hay que hacer. Correcto. Yo diría que nunca había usado la línea de crédito, y fue súper importante el ir a los bancos también y tener claridad del interés que me iba a costar, em, el tener esta línea de crédito ocupadas, qué hacer para no caer en DICOM y bicicletear esto un poco, pero no bicicletearlo en el fondo de que te acostumbres a vivir bicicleteando, sino que hagas esta bicicleta hasta que llegue este flujo y puedas pagarlo. ¿Te das cuenta? Pero claro que fue duro. En el fondo igual vendimos, nunca habíamos vendido una parcela tan rápido, la vendimos en el sentido de haberla comprado y haberla vendido a los 3 meses, y aún así le sacamos como 6 millones de pesos. Diría que un poquito más, 6 millones y medio. Entonces, ¿valió la pena? Sí, valió la pena. Si lo volvería a hacer, no, no me volvería a someter ni a mí ni a mi familia a este límite de estrés porque fue un estrés constante, o sea, hasta para comer, comíamos rápido porque teníamos que volver a reuniones. Em, Salir a algún lado era imposible. Y si no hubiera estado mi mamá apoyándonos con la Julieta, y el jardín en ese periodo, o sea, esto también hubiera sido catastrófico. Qué estresante. Muy estresante, fue un periodo muy estresante. Yo de verdad que, fue muy complejo. Entonces no volvería a repetir esa fórmula. Prefiero mantener mi fondo de reserva, prefiero mantener las líneas de crédito ahí ante emergencia, los cupos de las tarjetas liberados o usados y pagados acorde al presupuesto. Em, pero sí, yo creo que esta fue la mejor lección de que en el fondo no estoy para nada equivocada con que los bienes raíces son tu mejor inversión. Porque esas parcelas que se vendieron, yo recuperé el capital que se invirtió y la ganancia a través del tiempo. O sea, fueron parcelas que compraron en 9,2 millones, se vendieron en 16, 16 y medio, o sea, en un par de años y la otra en un par de meses. O sea, no hay nada en el mercado, no hay ningún instrumento eh, que te permita con cierta seguridad, porque en el fondo puedes invertir en criptomonedas, en un sinfín de cosas, pero que son volátiles y que te puedes ir a la quiebra en un minuto, como estas que en el fondo quedan a tu nombre. Lo peor que puede pasar es que la vendas al mismo precio que la compraste. Y aún así está el retorno y la propiedad está a tu nombre. Entonces a mí me quedó súper claro que en el fondo no lo hemos hecho mal. Que quizá hay gente que lo hace mejor, por supuesto, con otro nivel de riesgo, claramente. Pero estas son con las herramientas que yo tenía. Yo llegué a este país con una mano adelante y una atrás. Eso también te iba a preguntar, porque tú eres extranjera y aún así has podido invertir, comprar y vender muchas más propiedades de lo que podría hacer cualquier chileno, la mayoría de los chilenos. Eh, ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que podría tener un extranjero al invertir en propiedades? Porque muchos piensan que no se puede o que es más difícil que cualquier otra persona que es residente acá y que nació acá. Sí, mira, yo creo que, a ver, el sistema permite que todos postulemos, tengamos esta opción. El tema es prepararnos y eso es algo que falta mucho en Chile. Yo siento que la educación, partiendo desde en qué FP estás, qué cobro de mantención va asociado, en qué fondo estoy, cuál es mi nivel de riesgo, cómo preparo mi jubilación, cuáles son las herramientas para ahorrar, ¿cierto? Y preparar una vejez digna, todo eso es un desconocimiento gigantesco. ¿Ya? Entonces, la banca te permite, siendo extranjero o chileno, poder postular para un crédito hipotecario si tienes una renta acorde, si tienes los ahorros o incluso si no los tienes, porque hay herramientas en el mercado inmobiliario que te permiten hoy en día comprar sin necesidad de tener ahorro, ¿ya? Apalancarte 100% del banco. Ahora, ¿cuál es la ventaja del extranjero? Que en el fondo no hay nada mejor que tener un techo propio cuando estás en un país que no es el tuyo. O sea, tener algo propio te da cierta certeza y cierta seguridad para ti y tu familia, que no va a venir un propietario o que porque la propiedad se vendió te la van a pedir. No, pues en el fondo es tuya y mientras la pagues, bien. Ahora, esa seguridad y esta certeza es también para los chilenos. La diferencia, y acá quizás varios se van a enojar conmigo, es que quizá el extranjero tiene una necesidad más potente de informarse y de saber cómo beneficiarse del sistema, ¿ya? Cómo ganarle el sistema, mientras que el chileno está un poco más dormido con esa información. Y por otro lado, el sistema tampoco se la suministra, porque tú no tienes en el colegio una asignatura de cultura general donde tú salgas preparado sabiendo qué es una liquidación de sueldo, qué son las leyes sociales, por qué debo bancarizarme. ¿Por qué no debería o sí debería tomar una cuenta corriente cuando soy universitario?
Hay mucha gente que quema su figura financiera porque le dieron este cupo en la universidad, esta cuenta corriente con 500 lucas, y es un universitario que no tiene las lucas para, que la gastó, se endeudó, y cuando se terminó su profesión y se va a ejercer y se quiere bancarizar, el banco le dice, olvídalo. O sea, debes 500 lucas en esa tarjeta, tu deuda está castigada. Se espera 2 años, límpiala y espera 2 años para que puedas comprar. Entonces, yo creo que acá la oportunidad está para ambos, para los extranjeros como para los chilenos. Pero el tema está en educarse, en informarse, en no creer como el primer pajarito que te pintan por ahí, sino que buscar información. Hoy en día está en YouTube, hay un montón de influencers financieros, está en Elite y sentarte un minuto con tu ejecutivo en el banco y preguntarle, oye, dime la verdad, ¿puedo o no puedo? ¿O qué tengo que hacer? ¿Sabes qué me falta? O tomar una asesoría. Hoy en día la mayoría de la gente que trabajamos con redes sociales tenemos asesorías abiertas, en algunos casos gratuitas, ¿ya? Donde tú puedes conectarte media hora, no te condiciona nada, y yo veo tu perfil financiero y te digo, y sabes que no lo calificas, vuelven 2 años más, pero vuelven 2 años, ojo, haciendo esto. O sea, si tienes ahorros, pero no calificas hoy, cómprate una parcela, porque en 2 años más no vas a haber aumentado una renta en un 40%, pero quizás sí puedes tener el doble de pie. Y si conjugamos esas dos cosas, que la renta te aumentó un poco, pero tienes el doble de pie, quizás sí calificas para que te den el crédito hipotecario. Entonces trabajemos la figura financiera. Quizás no puedes comprar hoy con entrega inmediata, pero preparemos la figura y compra en 3 años más. Asegura la propiedad hoy, congela, ¿cierto?, la cantidad de UFs hoy, y esos 10 millones que tienes, inviértelos en un bien raíz. El próximo año lo pones a la venta, y cuando llegues al momento del hipotecario vas a tener 20% de pie y una renta un poco más alta, y vas a haber pagado un porcentaje del pie de esa propiedad en cuotas, entonces vas a llegar probablemente con un 25% de pie para aportar. Entonces tu renta ya no va a ser tan importante. Y bancarizado, y partiste a abrir la cuenta corriente, y partiste a usarla. Aquí si compras 500 lucas de supermercado, las compras con la tarjeta de crédito y desde la aplicación la prepagas. Y vamos mostrándole al banco quién eres, que tienes un buen comportamiento de pago. O sea, acá hay una pega que hacer. Y la Sí, gente no da igual ¿cómo? es como combinado, o sea, es educación propia, estar informándote, pero también es tratar de buscar a alguien que te ayude o que te asesore. Tal vez no comprarle al tiro, tal vez no comprar de inmediato, pero sí por lo menos conversar con alguien que sepa con un poquito más que tú. Es que ese es el punto, ese es el punto. A mí me hubiera gustado que a los 23 años, yo en lugar de haberme comprado un auto 0 kilómetros al contado, porque lo hice, y creo que fue mi primer error financiero, pero yo no tuve a nadie guiándome aquí, diciéndome, Jordana, con esos mismos millones puedes dar el pie para 2 departamentos y en multicrédito y con 23 años. Nadie me lo dijo. Y yo tenía las lucas ahí, fui y me compré el auto. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, ese auto después venderlo me permitió comprar las parcelas y empezar con este tema, pero yo creo que el tema está en eso, en compartir la información y en buscar a alguien que sepa un poco más que tú, que te pueda guiar, que te pueda ahorrar estos traspiés, que te pueda decir, oye, ojo, no uses la línea de créditos, no tienes para pagarla. No te arriesgues con esto, usa la tarjeta de crédito de tal forma. No saques, no sé, una cuenta Vista o una cuenta FAM porque no te sirven para bancarizarte. Necesitas una cuenta corriente tradicional. Anda al Falabella, que es la primera opción. Y después de eso migras al Itaú, y del Itaú quizás abrimos un en BCI, y llegamos con las cuentas corrientes listas al momento de sacar el multicrédito. Entonces así todo fluye más rápido. ¿Te das cuenta? Entonces hay mucha información que la gente no sabe, que desconoce, y hay trámites que simplemente no quieren hacer. Y acá es donde llega la revolución un poco de los brokers, porque cuando uno llega con un servicio integral, donde le dicen al cliente, tú llega aquí y yo te voy a hacer un escáner como el que te hace el doctor. Y yo te hago el escáner y te digo, ya, ¿sabes qué? Tú no puedes comer A, tienes que comer B y C. Acá es lo mismo, o sea, tú puedes querer comprar en Chicureo, pero no te alcanza. Tú tienes que comprar en Las Condes o tienes que comprar en Santiago Centro, véndelo en 5 años más y después te compras la propiedad en Las Condes. Pero hoy en día no puedes. Esta es tu fórmula. Y quien te diga otra cosa te está estafando. Pero hay que hacer la pega. Entonces yo te la hago. Yo te bancarizo, yo te saco la cuenta corriente, yo te escojo el proyecto, te muestro las mejores opciones, te gestiono el crédito hipotecario, te acompaño en todo el proceso de las negociaciones que las hago yo con los bancos y después te doy las opciones, tú decides, ¿cierto? Y después te acompaño hasta que te entregan tu propiedad e incluso en convenio hasta que te la rienden. Y estoy ahí de manera permanente contigo. Y además no me pagas, porque mi servicio está facturado a la inmobiliaria que tú escojas.
Entonces yo te puedo ofrecer más de 113 inmobiliarias. Es difícil que no puedas escoger dentro de eso. Claramente de esas 113 probablemente vas a calificar a 10 o a 5. Te voy a buscar la mejor opción. Te hago el match entre tu perfil y las opciones. Pero tú también tienes que poner de tu parte, pues no te puedes endeudar, tienes que andar cuadradito con los momentos de las firmas, lo que te voy indicando, pero te hago toda la pega y tú vas y firmas lo que tienes que firmar. Y después recibes tu DEPA. Pero hoy en día el mercado te ofrece esas opciones. ¿Que es buena? Sí, porque en el fondo otro hace la pega por ti y tú no pagas. ¿Qué es lo importante? Aprender. Porque si tú entregas tu perfil y es como hagan lo que quieran y chao, te vas a meter en un cacho, te vas a vender departamento en Estación Central. O departamentos que a la vuelta de la esquina son sectores que están saturados y no lo vas a poder vender en 5 años. Eso es importante porque muchas personas piensan que teniendo solamente un buen asesor o solamente una persona que es referido de alguien, basta, con eso basta. Y al final es combinado, o sea, es lo que estudias tú más lo que te dice el asesor. Y ahí viene lo que yo te decía, que en el fondo yo podría haber pagado a alguien que me hiciera el registro de marca, por ejemplo, pero yo quería aprenderlo. Entonces yo no les digo a los clientes que no, que gestionen ellos los hipotecarios. Probablemente no les va a ir tan bien como uno que puede negociar varias cosas o sabe ciertas cosas que se hacen en los procesos. Pero sí que se inmiscuyan, sin que miren, Jordana, o yo suelo explicárselo, oiga, venga, necesito que escuche esto. No, pero es que vean usted. No, es que yo necesito que aprendas. Yo necesito que tú sepas por qué estás tomando una tasa mixta, o por qué estás tomando una fija, o por qué te está variando la tasa de aquí a allá, qué es el CAE. O sea, yo necesito que tú aprendas, porque quizás yo mañana no voy a estar en otro rubro, no lo sé. Y si quieres comprar otra propiedad y no tienes idea del proceso, o sea, no basta con que me mandes los documentos. Yo necesito que tú entiendas el feedback de esta operación y lo que estamos haciendo. Porque no es un kilo de pan el que estás comprando, es una propiedad. Estás generando patrimonio, has dejando asesorado a tu familia, ¿cierto? Asegurado. Y además te estás asesorando. Entonces, la importancia de esto es que te vayas con el bien raíz, pero con un aprendizaje. Un aprendizaje que hoy en día el sistema no te da y que debería ser información pública. La gente debería saber de manera fácil cómo obtener un subsidio, de manera fácil cómo puedo comprar una propiedad, qué necesito para eso, por qué es rentable esta propiedad, por qué debo comprar una pequeña porque no me alcanza para la casa soñada hoy. ¿Me permite el sistema venderla con hipotecario? Hay gente que piensa que no, que tiene que esperar 30 años y no sabe que tú la puedes vender y que el banco del comprador le paga a tu banco la deuda y el remanente es tuyo. La gente no tiene idea de eso. Y son cosas básicas, ¿te das cuenta? Entonces no basta con solamente ver al influencer que está ahí, que no, o sea, no sirve solamente el número que tengas ahí, sirve saber si ese influencer te sirve, es la persona ideal para asesorarte. Claro, A porque mí me llega cualquier influencer, por mucho que sepa, no te puede transmitir todo su conocimiento en un reel de un minuto. además, y que por lo general están, o sea, como que hay niveles, pues, o sea, si te vas a escuchar un influencer que está hablando de criptomonedas, de inversiones en la bolsa, y tú no tienes la idea de qué es una AFP y qué es un ISAPRE, o sea, bien difícil es que los puedas entender, hay que partir de la base. Entonces, eso es lo que nosotros también intentamos transmitir Eso, de eso me hace mucho ruido porque tú has trabajado como asesora previsional, como asesora de seguros, para ISAPRES y ahora con los bienes raíces. ¿Qué importancia tú crees que tiene saber de esos temas también, además de saber cómo invertir en bienes raíces? Yo creo que lo es todo, que la educación lo es todo. Ya, yo llegué a este país, estudié aquí y todo, pero yo siempre me metí en todo. Yo quería saber cómo funcionaba la FP y trabajé en una FP, escogí la mejor a mi parecer, entonces trabajé para ellos porque a mí el producto me convencía hasta el día de hoy, no voy a decir cuál es. Con la ISAPRE lo mismo, estudié el mercado, estudié los planes, cuáles eran los beneficios, trabajé en seguro, entonces tengo mis seguros, sé cuáles son mejores, cuáles no. Entonces, si tú no sabes, es difícil que puedas elegir porque no estás informado. O sea, de elegir vas a poder elegir, o sea, acá están los 10 depas, hoy están todos lindos, todos tienen el mismo metro cuadrado, listo. Pero ¿y te has preocupado de dónde están ubicados? ¿De cuál es la proyección de la zona? Porque la ubicación es algo que no puedes mover. Adentro lo puedes amononar y todo lo que quieras, pero la ubicación, ¿qué haces? No vas a ponerle una pita y tirarlo. O sea, olvídalo, eso se va a quedar ahí. ¿Y cuál es la proyección? ¿Cuál es la plusvalía del sector en los últimos 5 años, los últimos 10 años? ¿Se viene algún hito importante? ¿Se viene el metro? ¿Se viene un hospital? ¿Hay universidades alrededor?
¿Qué te asegura que se va a arrendar? ¿Que la vacancia va a ser plena o plana o va a estar un 98% del año ocupada? ¿Qué te hace pensar eso? Entonces, si tú no estás informado, vas a escoger lo que el otro que viene con un poco más de información te dice que tienes que tomar. ¿Y tú qué vas a hacer? Vas a decir sí. Esto como las campañas políticas. Te ofrecen, y tú vas a decir sí, démosle. Suena todo maravilloso. Pero ¿y si comparamos? ¿Y si comparamos aquí, comparamos allá? Y finalmente nos damos cuenta que, oye, no, mira, esto sí, va acorde, oye, pero si es que este gallo me dijo esto. Y en el fondo aquí me están diciendo que no, pues no califico. ¿Cachai? Por algo será, porque si el foco de todos es finalmente vender, porque todos trabajan para poder recibir una retribución, pero ¿por qué acá me está diciendo que no califico? Que quizás debería esperar o que debería hacer esta otra pega. Pero a la gente también le gusta lo fácil, pues. Les gustan que le digan que sí se puede, y démosle y arriésgate y cómprate una propiedad de 4.000 UF con una renta de 1,5 millones. Claro, porque el problema es que para poder estar realmente seguro tienes que invertir tiempo y estudiar por tu Correcto. propia cuenta. Por tu propia cuenta. Y investigar a quien te está asesorando. O sea, yo si ustedes quieren mi root y se meten a ver si tengo las propiedades, ponga a poder hacerlo. O sea, la información está ahí, abierta, pero hay que indagar un poco, pero si realmente no te preocupas de quién te está asesorando, pones el root o el nombre, te salen con antecedentes, y las personas, no sé, tiene recientemente me pasó el otro día, una queja por estafa, por ejemplo, o una causa por estafa. Y dices, así un prontuario. Y fresco, o sea, no estoy hablando de que sea algo que fue hace mucho tiempo y todos tenemos la oportunidad de reinventarnos, ¿cierto? Sino que estoy hablando de que hay gente que era estafadora, porque eso me pasó con un cliente, ¿cachai? Oye, me dijeron tal cosa y me pidieron este abono, ¿y a dónde abonó usted? No, a tal cuenta. Pero si uno los abonos de las reservas lo hace a la cuenta corriente de la inmobiliaria o del broker como tal. Y acá no había un broker, había un dato de una persona natural. Usted va ¿Qué a tan común son las estafas en este mundo de los brokers? comunes, te diría yo. Y lo peor de esto es que es a la gente más vulnerable y que tiene un nivel educacional bajo. Son las primeras en caer, porque aquí viene el hecho de, súmate al comité, en un año te vamos a entregar la propiedad, o mira, esta propiedad están en remate, y las tiene el fisco porque la gente no las pagó. Y como no las pagó, te las remato en 20 millones, y es una casa en Chicureo gigantesca. Pero ¿sabes qué? Como no tienes los 20 millones, reserva con 200, y el resto lo puedes pagar en cuota y después te lo entregamos. Y estas personas que tienen nivel ni siquiera socioeconómico, porque de repente hay gente que tiene las lucas, pero que la educación no ha sido parte de, no les ha llegado en su momento, no han tenido el interés, y en el fondo han pagado, porque tienen el recurso, gente independiente, gente que de repente trabaja, no sé, pero no tienen la educación financiera básica. Entonces después vamos a internet en conjunto, ponemos el root de la persona a la que transfirió, y resulta que la persona está funada por estafa. No estoy hablando de alguien que haya cometido un error en su vida y que tenga no, te estoy hablando de alguien que vive estafando a la gente y tiene un prontuario ahí vigente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si no te informas, no sabes con quién estás hablando a través de la pantalla, ¿cómo confías? Y ahí volvemos a los estudios. Porque si tú tienes el conocimiento básico, tú dices, oye, no, porque en el fondo para los subsidios, por ejemplo, los trámites se hacen directo, no tengo que transferirle a un tercero. ¿Y qué le dirías a esta persona que quiere invertir o que quiere comprarse su propiedad por subsidio para vivir o para invertir y no sabe nada? Nada, 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 nada. Tal vez tiene la plata, tal vez no tiene la plata. ¿Qué le dirías a esa persona? Que debe adquirir los conocimientos básicos. Eso es lo importante. Las personas deben instruirse. Hoy en día hay material en internet, hay un montón de influencers, está la Romy Capetillo, está Francisco Ackerman, el Santi Inversor, o sea, hay de todos los niveles, hay de gente que te enseña la diferencia entre seguros, AFP, como hay gente que te enseña criptomonedas. Entonces, si tú no sabes nada, busca en internet, parte por un libro, hay un montón de libros, de podcast de inversión financiera. Escucha distintos capítulos, como Como el este, arte de la renta. como el arte de la renta. Entonces, escúchalo, escucha a los distintos expositores y ve qué te hace sentido a ti. Y después de eso, agenda una asesoría inmobiliaria gratuita. Agenda dos. Vas a poder comparar. Si ninguna te da la certeza, agenda una tercera. Tampoco te marees, porque si escuchas 10 te va a ser difícil decidir. Pero con 3 tú vas a quedar claro. Y ahí vas a decir, oye, sí, en realidad este es mi perfil. Y lo otro, siéntate a ver tus números, po. O sea, ¿qué es lo que quiero?
quiero un DS-19, puedo, soy sujeto de crédito, quizás me he comido un DS-1, porque no necesito crédito hipotecario, porque no soy sujeto de crédito. Entonces, ¿qué haces ahí? Busca una asesoría. Busca asesorías particulares que te enseñen sobre los distintos subsidios, a cuál tramo te corresponde, y anda tú y haz tu postulación al Servio directamente. Métete a las páginas de los organismos que corresponden. Tantea, cotiza. Eso es como lo mejor que yo les puedo recomendar. Porque comprar a ciegas, sin números detrás, sin respaldo, no, no vale la pena. Entonces ahí volvemos al tema de la educación. Hay que educarse. Es el colmo que, por ejemplo, hoy en este podcast, que un extranjero y que les hable de educación financiera a los chilenos. Sí, Para mí es una ventaja competitiva porque en el fondo mis clientes se van con una asesoría integral. sí. Aunque yo creo que eso también en cierta forma es más personal, porque, no sé, también he visto extranjeros y chilenos que no saben nada, o chilenos y extranjeros que saben harto. Entonces creo que en ese sentido es un poco más personal. Y como dices tú también, la necesidad te hace aprender. Es- yo creo que eso también en una forma es la ventaja obligada que tienen los extranjeros, que al verse en la necesidad de hacer algo ya, tienen que aprender y empiezan a aprender de inversiones, empiezan a aprender a meterse en trabajos que nadie quiere, como por ejemplo ser vendedor de seguros. Y eso que muchas veces alguna persona con, con otro título, con otro estudio, lo ve como algo bajo, realmente esta persona se está instruyendo en cosas que después te van a servir, como a Sí, ti. y yo siempre les digo, o sea, después de que uno vende seguros, puedes vender lo que se te ocurra. Porque en el fondo es súper duro porque no es una necesidad básica. En cambio, los bienes raíces es distinto. Te das cuenta, todos necesitamos un techo. Pero es cierto eso, la necesidad te hace el decir, ok, tengo que hacerlo. Y no hay otra opción, porque no hay un papá, no hay una mamá detrás, no hay nadie que te vaya a financiar. O sea, estás tú nomás y en un país desconocido, donde en el fondo o el sistema te come o tú aprendes del sistema y le sacas beneficio. Yo en este caso no tengo ningún subsidio ni nada, estudié pagando directo y todo, pero sí aprendí del sistema, trabajé para el sistema, me beneficié del sistema. Por ejemplo, creo que después de muchos años en Chile, el primer beneficio ha sido poder comprar la casa con Fogaes. Pero si yo no hubiera sabido de ese beneficio porque trabajo en esto, no lo hubiera tomado. Siempre le preguntas a la gente y lo confunde con el FOGAPE. Entonces, y ese es conocimiento y es una herramienta que fue muy buena porque vence ahora, hoy día, 31 vence, están por ahí en, un poco entre las bambalinas si se va a extender o no, pero un beneficio para la gente que no logra tener el 90% de financiamiento en el banco y que no tiene ese otro 10 para pagarlo, o que el banco le aprobó el 80 y tiene solo el 10. Este beneficio te permite lograr a cubrir el 90%. Y yo lo usé. Ha sido el primer beneficio estatal que en el fondo yo he podido tomar hoy en día. Pero es porque estoy informada, porque sé cómo hacerlo, supe con qué banco. ¿Te das cuenta? Entonces volvemos a lo mismo. El tema es la educación. Y es eso lo que marca la diferencia. Los hábitos, la disciplina. Yo este año ha sido de crecimiento absoluto. O sea, por ahí está el Nico Orellana. Ahí me ha servido mucho estar en su comunidad. Me ha servido un montón conocer a la Javiera Castro. Ordenar un sinfín de cosas que uno cree que no hay que ordenar, pero que en realidad necesita. Hacer deporte, generar nuevos hábitos. Todo lo que necesitas para avanzar. Y todo eso es contenido, todo eso es educación, todo eso son hábitos. Entonces, mientras más hábitos saludables tengas, mientras mejor te alimentes, mientras más leas, mejor te va a ir porque en el fondo vas a poder tomar decisiones mucho más consciente de que en el fondo es la decisión correcta. No te digo que no te vas a equivocar, pero no es lo mismo elegir una propiedad porque está linda la fachada que haberle hecho una inspección y una tasación para saber si en el fondo el crédito hipotecario es viable. Y todo eso se resume en la educación. La gente se tiene que educar, tiene que leer. Y hoy en día hay hasta el chat GPT, o sea, herramientas hay. Ya si tú no las quieres usar es porque en realidad es más fácil quedarse ahí en la zona de confort.
Es cierto, hoy día las herramientas sobran. De hecho, yo practico con ChatGPT las entrevistas antes de de entrevistar a las personas. Es buenísimo, porque te da un lineamiento, te ayuda. Sí, sí, es cierto. No, me ayuda bastante. Es como tener un compañero a cualquier hora. Oye, Jordana, y para ir finalizando, ¿qué harías si tuvieras que comenzar de cero? Sin propiedades, sin plata, sin trabajo, todo de cero. ¿Qué harías? Quería Si conocer mis tuvieras que empezar números. de nuevo. Si tuviera que partir de cero, yo lo primero que quería sería conocer mis números. Sería sentarme, y este es un consejo que me dio la Rónica Petillo en su momento, sentarme frente al computador, hacer mi planilla Excel y decir, ok, ¿cuánto necesito? ¿Qué tengo? ¿No tengo nada? ¿Para qué soy buena? Soy buena para hacer pan, soy buena para hablar. ¿Cómo puedo sacar un producto de esto? ¿Soy buena para vender? ¿Qué vendo? ¿Voy a vender algo que a mí me convenza? Sí, porque si yo no vendo algo que a mí me convenza, es difícil transmitirle eso al cliente, ¿ok? Soy buena para vender ISAPRE, bien. Soy buena para vender teléfono, voy a ir a vender teléfono. Yo creo que el recurso está en ocuparte a ti como recurso para poder salir adelante, en ocupar tus talentos, en decidir, ok, no dependo de otro, ¿qué está en mis manos para poder hacer? Ahora sí, tienes la opción de pedir ayuda y de que alguien más te pueda apalancar, maravilloso, pero cuando no es así, yo creo que el tema está en tus talentos. Todos tenemos un talento, todos tenemos algo que hacemos mejor que el resto, algo en lo que nos destacamos, desde el que es chistoso hasta el que es bueno, no sé, para animar las fiestas. Pucha, ponte un centro de entretención, sala a payasear, ponte una, no sé, una naricita y anda a animar show infantil, el que hace magia por hobby, el que hace acrobacia. Yo creo que todos debemos hacer ese autoanálisis ahora finalizando el año y decir, ¿para qué soy bueno? Porque yo soy ingeniera de profesión, pero en el fondo no me dedico a eso como tal hoy en día. Tengo, tengo clientes que en el fondo son médicos y también hacen asesorías inmobiliarias. Entonces, en el fondo está en buscar tu pasión. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál es mi propósito de vida? Em, ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Cuál es mi foco? ¿Solo generar? ¿Quiero más tiempo con mi familia? Entonces, yo creo que está ahí, en descubrir qué es lo que tú quieres, cómo lo quieres hacer y qué vas a hacer con ese resultado. Entonces, mi foco hoy en día, siendo que no me tocó partir de cero, pero bien acogotada estuve, en el fondo está en yo quiero transmitir esta información. Quiero que más gente pueda tener la libertad de tener el recurso detrás, de que si se manda un condoro o una mala decisión que a todos nos puede pasar, tener de dónde echar mano. Que si tu hijo se enferma, tú puedas vender una propiedad, puedas rifarla. En su momento también pasó por mi mente, ¿ah? La rifo, ¿cachai? Rifo la parcela, pero que tengas un recurso, que no dependas de una sola fuente de ingreso, que sepas qué es lo que te descuentan de tu liquidación de sueldo. Para mí es importante retribuir lo que a mí me ha dado este país. Y siendo que la mejor forma es entregando conocimiento en base a mi experiencia y en base a cómo funciona este sistema. Y que toda la gente, sobre todo la clase media, porque eh, la gente más acomodada de una u otra forma tiene mejor llegada a la información, ya sea por los padres, porque se mantiene en un mejor entorno, pero a la clase media les cuesta más acceder a esa información, ¿ya? Entonces, yo siento que el punto está ahí, en emparejar un poco la cancha en cuanto a que todos podemos generar patrimonio, todos podemos tener una propiedad, todos podemos vivir en la casa propia, si es que los números dan, y el objetivo es ese, transmitir información y mejorar la calidad de vida de la gente. Y de paso uno va creciendo en base a esto. Maravilloso, maravilloso, me encantó, me encantó. ¿Y qué libro o qué libros recomendarías? De educación financiera o de desarrollo personal o de literatura en general, qué libros recomendarías? Mira, yo hay 3 como básicos que les recomendaría, que es ¿Quién se ha robado a mi queso? Que es algo que normalmente uno estudia en el colegio, o yo por lo menos lo estudié en el colegio. Siento que hay mucho aprendizaje detrás, te ayuda a la resolución de problemas y a ver las cosas de otra manera. Siento que el segundo, debería ser el de Francisco Ackermann, ¿ya? Con pera y manzana, porque literal te lo explica así. Entonces, si tú tienes nada de conocimiento y estás entrando en este mundo, es un buen referente.
Y el tercero, que es infaltable porque te lo explica de una manera muy coloquial y también te explica cómo a ella le afectó el desastre que se le generó económico, el de la Romina Capetillo, ¿ya? Porque ella estuvo endeudada 40 veces su renta, entonces créeme que es la que mejor te puede hablar de líneas de crédito, de cómo usar las tarjetas, em, Y de cómo no usarlas también. cómo puedo usarlas y cómo no. Yo creo que son los mejores ejemplares que podrías leer. De ahí hay un sinfín más en el fondo que te pueden ayudar, sobre todo con mentalidad y con otras cosas. Pero yo creo que para incorporarse como un mundo de las finanzas, son conceptos básicos los que traen estos libros y los podcasts, porque hay muchos podcasts hoy en día con invitados de distintos rubros, de empresarios que te ayudan como a cambiar la mentalidad. Siento que el cambiar la mentalidad es uno de los pasos muy importantes en conjunto con un sinfín de otras cosas, con los hábitos, la alimentación y todo, para poder avanzar. Ya el nutrirnos de información y el coachearnos un poco y creernos el cuento es como súper relevante dentro del camino que vayas a emprender, sea en los bienes raíces o lo que sea que quieras lograr. Siento que es importante mantener esa automotivación ahí. Y uno tiene que encontrar qué es lo que más le motiva. Y leer, escuchar, salir a andar en bicicleta, música, no sé. Sí, hay que aprender a autoconocerse. Sí, y de todas maneras, yo creo que el dejo uno de los aprendizajes de este 2024 que ha sido como de hartas lecciones para nosotros como familia, como empresa, como persona. Ha sido un 2024 potente. Y esperamos que sea un mejor 2025. Todas las lecciones aprendidas. Definitivamente, yo creo que aprendiste en un año lo que deberías haber aprendido en 10. Entonces, así que te agradezco, Bastián, la invitación. Oh, muchas gracias a ti. Y si alguien quisiera comunicarse contigo, ¿cómo lo hace? Si él quisiera ponerse en contacto contigo. Estamos en todas las redes sociales, me pueden buscar en Instagram como Mamá Inversionista, en TikTok, y ahí está mi correo electrónico también, que es info.mamainversionista@gmail, y en mi link van a poder encontrar mi WhatsApp, así que también me pueden escribir directo, agendar una asesoría que es completamente gratuita, así que aquí estamos siempre prestos a poder ayudar. Compren o no compren conmigo, ¿ah? Si en el fondo las asesorías son gratuitas. Genial, genial. Ahora mismo, después de este episodio, vas a tener a 100 personas agendadas Agenda llena, no hay problema. para que le haga una asesoría. No hay problema, es una retribución y es importante eso, el dar para recibir. O dar sin esperar recibir, pero en el fondo siento que hay que compartir lo que uno sabe para poder impactar otras vidas. Muchas gracias, Jordana. Gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Gastón. Que estés muy bien. Gracias a ti. Tú también, que estés muy bien. Chao. Chao, chao.